La idea de esta presentación es introducirnos en la realización del trabajo práctico número 1 que titulamos El monasterio como matriz eclesiástica de la institución educativa moderna. Ustedes van a contar con 3 materiales. Uno es la guía de realización del trabajo práctico. El segundo es un texto que va a ser nuestro marco de referencia teórico que tiene que ver con el autor Lerena Aleson, capítulo 2, Sueño y vigilia en el monasterio benedictino. Y el tercero va a ser la fuente primaria que vamos a analizar, que en este caso es la regla de San Benito. El objetivo de este trabajo es analizar los elementos constitutivos de la institución educativa moderna que se generaron en el monasterio. Hablamos del monasterio como matriz porque entendemos que fue el modelo o molde donde se originaron esos elementos que aún se mantienen como parte de la institución educativa moderna. A partir de la comprensión de los conceptos planteados por Lerena y el análisis de la fuente primaria, identificaremos y analizaremos esos elementos. El autor Lerena Aleson hace un análisis sociológico de la educación y la cultura contemporánea desde el punto de vista crítico y toma como base de este análisis al monasterio benedictino. Él parte de una hipótesis que dice así: la lógica del modo de producción de hábitos propio de las sociedades occidentales ha tenido una primera expresión en los principios que rigen la organización monástica. Es por eso que resulta interesante que nosotros podamos identificar y analizar esos principios que rigen a la organización monástica. Y aquí ya el autor arroja el primer concepto importante que trabaja en el texto, que es el concepto de educación y que es precisamente la primer consigna de nuestro trabajo práctico, que tiene que ver con definir cuál es el concepto de educación que se sostiene en el monasterio. El autor dice: en la organización monacal puede verse una representación de lo que nuestras sociedades entienden por formación. ¿Y qué es formación? Pues bien, un proceso continuado y acumulativo de imposición e inculcación de un particular sistema de hábitos o reacciones básicas en los planos de la percepción, del pensamiento, del sentimiento y de la acción. Cuando hablamos de un particular sistema de hábitos, no nos estamos refiriendo al sistema de hábitos que tiene que ver y está íntimamente ligado al universo religioso. Es decir, no es cualquier sistema de hábitos, sino son hábitos que tienen que ver con lo religioso. El autor va complejizando a medida que va analizando el texto, va complejizando el concepto de educación, lo va completando, y es así como va a decir que la comunidad del monasterio vive dentro de una educación total. ¿Qué quiere decir esto de educación total? ¿A qué se está refiriendo aquí? Bueno, esto quiere decir que todos los hechos que se desarrollan en su interior son potencialmente educativos. En otras palabras, todas las acciones que se desarrollan en el interior del monasterio, que además son parte de la vida cotidiana, tienen el fin de formar un determinado tipo de sujeto. Y aquí viene el primer elemento de esta matriz que hablábamos al principio, que es la producción de sujeto. Para definir, ¿sí?, el concepto de producción de sujeto, para definir este significado de sujeto, tengo que contestar la siguiente pregunta: ¿qué tipo de sujeto se quiere formar en el monasterio? ¿Sí? Con la ayuda de los conceptos trabajados por Lerena y el análisis de la fuente primaria, el análisis de la regla, voy a tratar de definir este concepto de sujeto que sostiene el monasterio.
Otro de los elementos tiene que ver con el tiempo. ¿Cómo voy a definir la concepción de tiempo? Dentro del monasterio se entiende el tiempo como una relación entre el pasado, el presente y el futuro, donde el presente importa en tanto y en cuanto yo me preparo o preparo mi vida para el futuro. ¿Y qué hay en el futuro? La salvación. O sea que mi fin último es la salvación. El autor dice el pasado apostando por un futuro, es decir, el presente, apostando por un futuro. Yo en el presente trabajo por mi salvación que está en un futuro cercano. La organización del tiempo tiene que ver con las acciones que se realizan dentro del monasterio. Cada una de las acciones tiene un tiempo determinado de ejecución. Hay un tiempo para el sueño, hay un tiempo para la vigilia, hay un tiempo para la oración, hay un tiempo para el trabajo, etc. Cada acción define la organización de ese tiempo. El espacio es el otro elemento. ¿Cómo se entiende el espacio? La institución monasterio se nos presenta como un espacio cerrado, ¿sí? Y aquí viene la vinculación directa con esta relación adentro-afuera, esta dicotomía, ¿no? Esta dicotomía que se entiende de la siguiente manera. Adentro está la preservación de cada uno de los sujetos y afuera está lo que hay que evitar, es decir, adentro, en ese espacio cerrado, nos protege del afuera y adentro es donde está lo bueno y afuera es donde está lo malo, ¿sí? Allí se presenta esa dicotomía de bueno o malo, adentro o afuera. La salvación se encuentra dentro de ese espacio cerrado. La perdición se encuentra afuera. Y la organización de los espacios también tiene que ver con la rutina de acciones y con los hábitos que se inculcan en ese espacio cerrado. Otro de los elementos se refiere a las normas y el control. El control justamente viene a partir de la aplicación de cada una de las normas. Y dentro del monasterio, ¿qué es lo que nos va a determinar esas normas y ese control? La regla. La regla es el eje normativo y de control que va a posibilitar un orden dentro del monasterio. El siguiente elemento son las jerarquías. Dentro del monasterio nosotros dijimos que había una estructura rígida de organización y que está figurativamente simbolizada por una pirámide, es decir, una estructura piramidal donde en la cúspide de la pirámide se encuentra la figura del abad. El abad como autoridad máxima. Y a partir del abad, hacia abajo, según las jerarquías, se clasifican los demás sujetos. Y el último de los elementos tiene que ver con la relación maestro-discípulo. ¿Qué tipo de relación van a tener el maestro y el discípulo? Esta definición o el significado que adquiere la relación maestro-discípulo tiene que ver con preguntarnos quién detenta el poder en esta relación. ¿Quién detenta el saber? ¿Quién es el que detenta la autoridad en esta relación? Y allí voy a descubrir si es una relación simétrica o asimétrica, ¿sí? Luego, en este análisis que hace el autor Lerena,
se definen los que se llaman pares en tensión, que son entendidos como términos de significado antagónicos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los pares en tensión que va a predominar durante todo el análisis del texto es el de represión-liberación. Esto significa reprimir los impulsos y deseos de la propia naturaleza para liberar el alma. Otro de los pares en tensión tiene que ver con la igualdad y la jerarquía. O sea, por un lado, la igualdad nos va a dar la pauta de que todos están igualmente despojados dentro del monasterio, es decir, la regla prohibía la propiedad privada, ninguno de los sujetos podía tener algo suyo, sino que todo era compartido. Entonces, esa igualdad se puede traducir en que todos estaban igualmente despojados de pertenencias propias, y también se va a reflejar en que todos somos iguales ante los ojos de Dios. Sin embargo, se va a descubrir dentro del monasterio también que hay un término antagónico que tiene que ver con la jerarquía, es decir, por un lado hay igualdad, pero por otro lado hay una estructura de organización jerárquica, un modelo de organización piramidal, un orden jerárquico que va a estar dado por la diferenciación de cargos y funciones que van a tener en esa organización. Otro de los pares en tensión es el individualismo-comunitarismo. El individualismo haciendo referencia a que cada uno trabaja por su salvación, ¿sí? Y esto tiene que ver con las prácticas, con los méritos, ¿sí? Que cada uno va a hacer para justamente llevar esa vida o esa carrera de perfeccionamiento para lograr la salvación. Y el comunitarismo tiene que ver con la vida en comunidad, donde todas las cosas son comunes a todos los miembros de la comunidad. Y además, un objetivo común que persiguen, que es la salvación, ¿sí? Comprendiendo a la vida, como decíamos recién, como una carrera de perfeccionamiento. Otro de los pares en tensión es la diferenciación-homogeneidad. La diferenciación se observa en el concepto de dar a cada uno según sus necesidades, y hay criterios de diferenciación. Ustedes van a descubrir allí en la regla que uno de los criterios de diferenciación es la edad, por ejemplo. Van a ver que los niños tienen determinadas necesidades, los ancianos tienen otras necesidades y así. La edad es un criterio de diferenciación. Las capacidades también es otro criterio de diferenciación. Pero el criterio dominante de diferenciación es el de los méritos. El que hace más méritos es el que tiene más capacidades, ¿sí? Y la homogeneidad apunta a la uniformidad, estar todos bajo el mismo sistema de hábitos, bajo la misma vestimenta, bajo la misma comida, etc.